todos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Yo les pido María otra Inés? cosa los jueves, pero bueno, es lo que hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el clima no acompaña. ¿No acompaña? No acompaña. Bueno, pero hoy amaneció lindo, está medio inestable, ¿no? Un poco lluvioso, va a ir mejorando. Y se augura que no vamos a tener un buen fin de semana No en me ese digas, sentido. ¿ya tenemos alguna pista para Nochebuena? Yo no sé, tengo que hablar con Papá Noel. Oh, bueno. Después le Sí, digo. información calificada, ¿no? Es la que Es necesitamos. fundamental, porque en esta época la gente dice, ¿cómo está la Nochebuena? ¿Qué hacemos? ¿Podemos utilizar el parrillero que no está techado? ¿O lo tenemos que hacer el asado al horno? ¿O hacemos otro tipo de comida? Son cuestiones fundamentales para... Totalmente, absolutamente fundamental. Para la logística familiar. No, además eso condiciona, porque mucha gente tiene espacio afuera, pero no adentro para recibir a toda la flota. ¿Vienen todos? Bien, exacto. Claro. No, entonces mejor que lo hagamos en la casa del Pocho, que tiene un comedor más grande. Y bueno, es así. Por suerte, son temas que para la buena parte de la familia son significativos, encontrarse en Nochebuena, en fin de año y pasar juntos, ¿no? Hablando de eso, para poner algo en la parrilla, tengo un dinerillo. ¿Ah, tiene? Sí, el PRO bueno. habilita desde este miércoles, o sea, desde ayer, su campaña de préstamos a pasivos. No queda bien invitar al abuelo para que traiga el menú, ¿no? Abuelo, ya que te dan el préstamo, ponete con algo. Nada, Queda feo. La verdad es que todo lo contrario hay que hacer. Exacto, hay que dejar que gaste esa plata en sus cosas. Los préstamos serán gestionados por eBrow, tendrá una tasa bonificada. El trámite se puede hacer online a partir de la tardecita de ayer, pero presencial, o sea, ir en cuerpo presente a partir del próximo 12. Claro. O sea, el 12 y el 12 hay que ir personalmente. Pero desde ayer hay tasas bonificadas para quienes lo hagan online. La que tiene los detalles, ya sabemos quién es. Magdalena Correa. La más próspera de todos nosotros y la que está más lejos de la pasividad. Ah, es lo que te iba a preguntar, si ya se jubiló tan joven. Pero... Está pensando en nosotros. Dale, Magdalena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo entré recién a la tercera década, así que todavía me falta un poquito para cumplir con las pasividades, pero para explicar todos los detalles de estos préstamos sociales, que son quienes los utilizan principalmente, estamos con la gerenta general del Banco República, Mariela Espino, a quien le agradecemos estos minutos. Hay muchísima gente del otro lado que está pendiente. Ya se comenzó como con una preinscripción, por decirlo de alguna manera, a través del eBrow, pero el próximo lunes ya empieza abierto para la mayor parte de las pasividades. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, es decir, no es solo una prescripción, ya hay gente que está haciendo Ya préstamos. los están cobrando. Sí, por supuesto, por supuesto. A partir de ayer comenzamos con esta operativa que hacemos todos los años de crédito social para pasivos a nivel de la web. Es decir, ¿cómo funciona eso? Los pasivos que cobran su pasividad a través del Banco República y tienen una cuenta, pueden, desde su casa, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, realizar sus operaciones de crédito social. Esto lo pueden hacer siempre. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que durante la campaña tienen un beneficio adicional de 4 puntos en la tasa quienes realicen sus operaciones a través de la web. ¿Cómo lo hacen? Como les decía, tienen que tener una cuenta en el banco y un usuario de eBrow. En caso de que no tengan usuario de eBrow, también lo obtienen de una forma muy simple con su tarjeta de RedBrow, la que van al cajero automático, la que usan como para compras en débito. Van a uno de nuestros cajeros automáticos con esa tarjeta y el PIN, van a tener una opción que es obtener una clave de eBrow, la obtienen de forma inmediata y a partir de allí pueden ingresar a internet, ingresar a nuestra página web y hacer su operación de crédito social y tenerla acreditada en forma inmediata en su cuenta. Luego lo retiran a través del cajero automático o realizan compras con tarjeta de débito con el beneficio adicional de los 4 puntos de IVA en el caso del débito. Eso en cuanto a la parte de web. La segunda etapa continúa la web y se agrega en forma presencial para quienes tienen sus cuentas en el banco, cobran su pasividad a través del banco. Eso va a ser en todas las sucursales del banco, no exclusivamente en 19 de junio, como a veces hay una falsa interpretación de que solo se puede hacer en 19 de junio, es en todas las sucursales del banco, tanto de Montevideo como del interior del país. Vamos a trabajar en horario extendido en una buena parte de las dependencias, es decir que a partir de las 9 de la mañana ya pueden estar yendo a nuestras dependencias a realizar esa operación. Y a partir del 15, eso es a partir del 12, a partir del 15 pasa a ser para todos los pasivos, es decir, sigue
la operativa web, sigue la operativa presencial para los que cobran a través del banco y se agregan además el resto de los pasivos y dura hasta fin de mes. Contémosle a las personas que no están del todo al tanto, que me imagino que la mayoría ya lo sabe y por eso ya deben estar pendientes de todo esto, ¿cuáles son los beneficios de estos préstamos sociales? Bueno, los beneficios son, más o menos al igual que todos los años, el tema de que quienes ya tienen préstamos lo pueden renovar más allá de la cantidad de cuotas pagas que tengan. Es decir, en general nosotros pedimos que tengan 1/3 de las cuotas pagas. Alguien que tiene un préstamo a 24 meses tiene que tener 8 cuotas pagas por lo menos para poder renovarlo. En este caso, aún teniendo 1 o 2 cuotas pagas, lo pueden renovar. Obviamente el monto que van a obtener va a estar en relación al monto de su pasividad y a la relación que tiene la cuota que le quede del préstamo con el total de la pasividad. Eso es una de las ventajas. Otra ventaja es que hay, dependiendo de los rangos etarios de los pasivos, una extensión de algunos meses de plazo, además de los plazos habituales. Por ejemplo, en los pasivos más jóvenes, vamos a decir, los de 58, 60 años, los plazos pueden llegar a 48 meses. Y luego se van disminuyendo los plazos a medida que va avanzando, por una cuestión simplemente de riesgo de crédito, a medida que va avanzando la edad que pueda tener el pasivo. Y vuelvo a recalcar el beneficio de que, en el caso de que sean hechos por la web, hay 4 puntos de diferencia en la tasa de interés. ¿Cómo es la respuesta de los pasivos respecto al pago de cuotas después de estos préstamos sociales? ¿Se responde bien? Porque usted hacía referencia a que no se toma en cuenta, por ejemplo, la cantidad de cuotas que ya están pagas. Sí, es excelente. Es decir, para nosotros los pasivos es un sector que tiene un bajo nivel de morosidad, es decir, es muy buena la respuesta de este sector de los pasivos. Para poner un poquito de números, esta operativa en general involucra unos 100.000 préstamos. Cada año, cuando lo hacemos en diciembre, estamos hablando de unos 100.000 préstamos. El año pasado, que fue la primera vez que lo hicimos a través de iBrow, más del 20%, es decir, más de 20.000 préstamos se realizaron a través de la web. Esperamos que este año superemos ese porcentaje a través de la web porque necesariamente se va generando un acostumbramiento y un probar todas las operaciones que se pueden hacer a través de la web. Entonces hay más usuarios que se animan y sienten esa comodidad de siempre ser el número 1, ¿no? En el momento que decido sentarme en la computadora no tengo que esperar, hago la operación y la termino en el momento. ¿Se hizo algún cálculo en este primer día? Bueno, en este primer día estamos en la fase que es exclusivamente web y realmente estamos sorprendidos porque hay muy buena recepción por parte de los pasivos. Una de las cosas importantes que no había recalcado y que lo hago ahora es, nosotros tenemos 2 cosas para ayudar en esta operativa a través de la web. Tenemos tutoriales que le indican tanto cómo obtener la clave iBrow, como yo explicaba hoy al principio, y cómo hacer esa operación de préstamo de crédito social. Le va mostrando paso a paso cómo hacerlo, qué datos se introducen en cada uno de los campos y hasta finalizar la operación. Eso es uno. Y después tenemos el 1996, que es nuestro centro de contacto, que ayer tuvimos prácticamente 4.000 llamadas, en algunos casos, bueno, justamente lo quieren hacer a través de la web, tienen alguna duda, precisan alguna asistencia y nuestros operadores encantados los van guiando paso a paso de cómo hacer la operación a través de la web. Bueno, Mariela Espino, le agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy clara respecto a los pasivos que deben estar mirando así del otro lado. Muchas gracias, a las órdenes. Marina y Gerardo, seguimos con ustedes. Me da vergüenza. Muchas gracias. Me encantó eso de que los veteranos y las veteranas son los mejores pagadores, que no tienen índice de morosidad. Es otro código, ¿no? Sí. Es otro mundo. Probablemente. ¿Usted alguna vez opereteó? Bueno, nunca estuve jubilado, pero opereta de la opereta con la República. La otra, la del República. No. Pero conoce esa, conozco, sí, claro, eso que todo, se da en las oficinas. Exacto, si hiciste la opereta. Claro. Esa sensación, además de darle un pellizcón al cielo, después todo eso se diluye. Después te descuentan del sueldo, ¿no? No es que te regalan la plata. Exactamente, pero bueno, pero hay todo un nerviosismo y lo interesante es ver cómo la gente ya la tiene pensada. Antes de sacar el dinero ya lo tiene debidamente distribuido. Vamos hacia otros tópicos. Sí, hablando de nerviosismo, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel ha generado repercusiones
Algunas se habían anunciado a nivel diplomático, desde luego los países musulmanes, pero también aliados de Estados Unidos en la región y en Europa. El Papa y otros países han advertido sobre la reacción que esto podría causar. Hoy, a esta hora, se están anunciando disturbios en algunas ciudades palestinas, en Belén, por lo menos hasta donde yo he visto, había disturbios con heridos y hubo también amenazas más duras, Hamás convocando a una tercera intifada. Efectivamente. El gobierno de Turquía que amenaza con romper relaciones. Todo esto además en un momento en el cual se había generado un clima de cierto entendimiento, particularmente con Arabia Saudita, la principal potencia árabe, musulmana, suní en la región, porque se encontraban con que Irán estaba teniendo una presencia cada vez más fuerte en el mundo árabe, sobre todo en Líbano y Siria, a través del apoyo al gobierno de Assad y también a Hezbollah, la milicia libanesa que opera en el sur del Líbano y bueno, en la frontera con Israel. Esto luego de la decisión de Trump, que fue apoyada, por cierto, por el gobierno israelí, que le agradeció la decisión. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas, ¿no? O en los próximos días con respecto a esto, que no pasa de ser una cuestión de peso, pero simbólica. De hecho, el gobierno israelí funciona en buena medida en Jerusalén. Allí tiene la sede el Parlamento, el primer ministro, algunos ministros, otros todavía están en Tel Aviv. El cuerpo diplomático sigue estando en Tel Aviv a la espera de una negociación, porque los palestinos también reclaman a Jerusalén como la capital de un eventual Estado que se formaría o que se formará en algún momento, ¿no? Tenemos en línea y le agradecemos este tiempo de espera a nuestro invitado, es Israel Buskaniec, sí. Buskaniec, perdón, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay. Gracias por atendernos, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por contactarme. No, estamos viendo en Ecos un pronunciamiento de la colectividad judía en Uruguay, que estaría valorando positivamente la decisión de Donald Trump. Sí, por supuesto, a la colectividad judía la alegra la resolución del gobierno de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos, que es la aplicación de una ley resuelta en 1995 por el Congreso norteamericano. O sea, no era algo inesperado, podía ser posible en cualquier momento, ya que esa resolución contiene una posibilidad de prórroga por parte del presidente cada 6 meses. Claro. Que hasta ahora no se había llevado adelante, no implicaba que nunca pudiera aplicarse. Bien. Sí, se decía en un primer momento que la decisión estaba tomada y que era cuestión de tiempo. El tema es que es el tiempo en el que se ha tomado y de alguna manera esto parece haberse procesado desde que Trump hizo la primera declaración de una manera vertiginosa. Sí, por supuesto que fue bastante rápida la resolución oficial del gobierno, que era esperada. Pero yo los estaba escuchando a ustedes. Sí. Y la resolución del gobierno norteamericano no contradice en un hipotético eventual acuerdo entre Israel y la autoridad palestina que Palestina ponga su capital en Jerusalén Oriental. Estados Unidos no dice que, o sea, reconoce a Jerusalén como capital de Israel, pero si en caso de instalar la embajada lo va a hacer en Jerusalén Occidental, que nadie duda que va a ser la capital de Israel, seguramente. Claro. Israel, no, para que tenga presente el televidente que no conoce la realidad, Jerusalén Oriental es de población árabe, palestina, sí. Mayoritariamente una ciudad que tiene población judía, población árabe, también tiene población árabe cristiana y de otras religiones, ¿no? Exactamente, y que estuvo vedada para los judíos desde el año 48 hasta el 67 por la ocupación jordana. Claro, ahora se están cumpliendo los 50 años de... Exactamente. De ahora, el único ministerio que no está en Jerusalén
es el de defensa y un servicio de inteligencia, el resto están todos en Jerusalén. Claro. Bien. Y cuando van a presentar credenciales los embajadores de los países que no reconocen a Jerusalén como capital, van a Jerusalén a presentar credenciales. Claro, es donde está además la presidencia. Por supuesto. Exacto. Buscaniek, Gerardo acaba de llegar, o sea... Sí, sí, ya sé. De hecho, la semana pasada presentó credenciales el embajador uruguayo. Sí, el 29 de noviembre, coincidiendo con la fecha de la partición de Palestina. Bien, en un momento histórico además, porque en esta delegación en la que estuvo Gerardo estaba, bueno, había un Rodríguez Fabregat. Estaba Daniel Rodríguez Oteiza, así el hijo. Sí, Daniel, sí. El hijo de Rodríguez Con todo Fabregat. lo que eso tiene de simbología, tanto para Israel como para nosotros. Exactamente, por supuesto. En ese vínculo. Pero yo estoy repasando ahora los tweets de nuestro destacado colega Quique Kierzenbaum, que nos habla de manifestaciones en Ramala, espesas columnas de humo, hay enfrentamientos con fuerzas israelíes. Ramala es la capital de donde tiene la sede del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Sí, yo estuve hace 2 años con una delegación de políticos uruguayos en Ramala. Bien, y en el distrito, en el DCO, dice, palestinos se preparan para enfrentamientos con fuerzas israelíes, ya han prendido fuego a varios neumáticos, espesas columnas de humo, etcétera. ¿Esto era previsible? Sí, previsible, sí, no deseable, pero previsible. O sea, a los efectos de manifestarse violentamente, no requerían una resolución como la de Trump, lo hacen habitualmente. Esto les da más facilidad para expresarse, o sea, más motivo para hacerlo. Esperemos de que las consecuencias no sean demasiado violentas y que no haya muertos ni heridos. Claro, es muy difícil para quien no conoce la realidad en la zona interpretar las múltiples claves que aparecen en esto, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo el Monte del Templo, de Salomón, Sí. Y en el Monte del Templo no hay un templo de la religión judía que fue destruido en el... No fue destruido. Pero hay 4 mezquitas. Es decir, Hay 4 mezquitas, y que son respetadas por Israel en su funcionamiento. Es más, tienen prohibido el acceso a las mezquitas y a la zona donde están las mezquitas los judíos. Claro, que también reivindican, no tanto como el caso de la Meca, pero reivindican a Jerusalén como una ciudad santa. Más allá de la alegría que le da a los judíos en Israel, en Uruguay, en todo el mundo, este reconocimiento, ¿no tuvo algo de imprudente Buscaniek? En la medida que había un cierto clima, sino de entendimiento, por lo menos de colaboración, porque hay problemas serios, sobre todo, no solo para Arabia Saudita, sino para Israel, en el caso de lo que es el fortalecimiento de Hezbollah y la presencia de Irán en territorio fronterizo, ahí en Siria y en Líbano, ¿no? Eso es un tema, y hay otro tema, el del... Estaba en una situación de posible entendimiento. Eso hace no sé cuántos años que no se reúnen, y no se reúnen por voluntad de la Autoridad Palestina, porque el primer ministro de Israel, no sé, la última vez de hace 1 año, que ofreció ir a Ramala sin condiciones a negociar un acuerdo de paz. Claro, no se reúnen para negociar palestinos e Israel israelíes. no se reúne nunca. Lo que ha pasado en los últimos años es que la Autoridad Palestina consigue a través de las Naciones Unidas todo lo que querría obtener en una negociación. Claro, pero justamente Estados Unidos estaba logrando un acercamiento que en alguna medida con esta decisión, y de acuerdo a lo que dijo Abu Mazen, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, queda anulado como mediador. Bueno, sí. En la práctica, el día que se vayan a necesitar sentarse, lo van a tomar de vuelta como mediador. Pero Estados Unidos, a partir del gobierno de Obama, había quedado con bastante poca influencia en Medio Oriente. Se había retirado bastante. Más, al darle la espalda a Israel hace unos años, la consideración que podía tener en cuanto a mediador tampoco era tal. Sí, hay otro hecho que quizás haya que vincularlo con este, y es que hace pocas horas Siria y Rusia anunciaron la derrota
de los rebeldes en Siria, del Estado Islámico en particular. Es decir, Sí, correcto. Rusia está fortaleciendo su presencia, sobre todo con su base naval, en Siria, y de algún modo quizás Trump pretendió con este gesto fortalecer su vínculo con Israel. De repente quiso fortalecer su vínculo con Israel, pero Israel a partir de hace 2 años, por problemas de relacionamiento justamente con el gobierno de Obama, estableció un relacionamiento con Rusia, con Putin, con quien el primer ministro de Israel estuvo 3 veces en 2 meses en Moscú, y los acuerdos durante el conflicto en Siria se cumplieron estrictamente. Israel no fue atacado en ningún momento por parte de nadie. ¿Le parece que esto puede disiparse a medida que pasen los días, o esto puede ser el comienzo de un nuevo escenario? La utilización que le puedan dar, no todos los países árabes, porque yo creo de que Arabia Saudita y el resto de los Emiratos y demás son más proclives a llegar a un acuerdo con Israel por necesidades de seguridad y económicas. Quizás con otros grupos puede haber mayor incentivación de la violencia, ya sea Salah o Hamas, y las expresiones también del presidente de la Liga Árabe, por ejemplo, que lo vimos en televisión, que es Amr Moussa, diciendo de que ya era imposible la paz y demás. Uno debería recordar que Amr Moussa era el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, y Mubarak lo echó de su gobierno por su posición anti-israelí. Eso estamos hablando de 20 años, o sea, que la posición que toma ahora no es nueva. Está claro. El Papa Francisco ha manifestado su preocupación por el futuro de los lugares santos. Sí. Que hasta ahora... Es preocupante porque la violencia no se sabe en qué puede terminar. Si comienzan a incendiar lugares y demás, podría verse afectado, y eso es lógico que el Papa tenga temor de que se afecten algunas de los lugares santos para todas las 3 religiones, no solamente. No, está claro. Claro. Pero eso es lógico. Bueno, esperemos, desde la segunda intifada no había algo tan violento como esto. Esperemos que no se convierta en la tercera intifada. Bien, por último, lo quería consultar sobre la posición de Turquía. Bueno, Turquía, a partir del fortalecimiento cada vez mayor del presidente Erdogan, ha ido tomando una posición más anti-israelí. Turquía nunca tuvo una posición así, y desde el hundimiento del barco en Mármara que fundió en el canal llevando ayuda o supuesta ayuda para Gaza, las relaciones entre Israel y Turquía se tensaron mucho. Y Turquía tomó una posición que no era la habitual de Turquía. Turquía era un mediador posible en el conflicto palestino-israelí, pero lo dejó de ser hace tiempo. Bien. ¿Usted duda que ese barco llevara lo que decía que llevaba? Que llevara solamente ayuda, seguramente, porque en general la ayuda que recibe Gaza es para construir túneles, armamentos y demás. Por eso que casualmente Egipto tampoco deja entrar por la frontera de Egipto bienes a Gaza. No es solamente Israel el que tiene frontera con Gaza y que no permite la entrada de ayuda humanitaria, ni de construcción, ni demás. Bien, esto sería una señal preocupante, porque Erdogan es un hombre que se está afianzando en el poder, ¿verdad? Exactamente, tiene mucho dominio en su país y es un país muy importante. Le agradecemos muchísimo, le pedimos disculpas por no poder seguir hablando de este tema, pero el tema seguramente será tema para las próximas tardes aquí en La Tarde en Casa. Muchas gracias. Perfecto, a las órdenes. Hasta luego. Del mismo Gracias. modo, hablábamos y le agradecíamos a Israel Burzkaniek, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, este primer contacto en torno a esta situación.
que quería valorar la posición de la colectividad judía en Uruguay con respecto a la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, una situación que la colectividad judía aplaude, según nos decía el presidente del Comité Central Israelita. Ahora vamos a hacer una pausa, pero antes les decimos que no se pierdan las novedades de la Navidad en Comac. Navidad en Comac no te la podés perder. Los mejores regalos para toda la familia e increíbles descuentos. Todo en 12 y 24 cuotas. Una promo única para esta Navidad. Si sos socio, con tus compras de 1.500 pesos. Y si no sos socio, con compras de 2.000 pesos más 280 pesos, te podés llevar uno de estos 3 kits espectaculares de Maybelline. Vení esta Navidad a Comac. No lo vas a poder creer. 18 de julio y Gaboto. Abierto todos los días de 10 a 19 y los sábados de 9 a 13 horas.